En 1924, décadas antes de que la neurociencia moderna empezara siquiera a balbucear sobre la plasticidad cerebral, o sea, sobre cómo los pensamientos alteran nuestra química interna, pues resulta que un texto ya afirmaba algo completamente revolucionario. Sí, totalmente. Sugería que una simple frase, si se formula y se susurra de la manera correcta, no es solo aire, o sea, no es solo aire moviendo las cuerdas vocales. Claro, no es un sonido que se lleva el viento y ya está. Exacto, actúa como una fuerza tangible, casi como una especie de bomba capaz de alterar la materia física y transformar la realidad por completo. Es que es muy fuerte. Es una afirmación que hoy en día al leerla sigue pareciendo súper audaz, porque solemos catalogar el habla como, bueno, una herramienta de comunicación y punto, un intercambio de información. Sí, sí, subestimamos drásticamente el peso real, casi anatómico, diría yo, del lenguaje cotidiano. Olvidamos que en el fondo es un vehículo de pura energía. ¿Totalmente? De hecho, a ver, todos hemos experimentado esto de forma empírica. Una palabra dura en un momento de vulnerabilidad no es un concepto abstracto. Se siente como un golpe físico, un impacto real en la boca del estómago. O al revés, ¿verdad? Una palabra de consuelo susurrada en medio de una crisis se siente como un abrazo tangible. Eso es, como un ancla que frena en seco una caída libre. Las palabras tienen textura, tienen peso. Y bueno, esa materialidad es justo el eje de nuestra inversión profunda de hoy. Porque no vamos a repasar una lista de frases motivacionales típicas de la psicología positiva. Nuestro objetivo es desgranar estos textos originales de Paramahansa Yogananda para entender su mecánica oculta. Vale, vamos a desglosar esto, porque el contexto histórico me parece un punto de partida vital para no perder la perspectiva. Estamos hablando de 1924, una época de posguerra. Claro, una sociedad superindustrial. Todo estaba enfocado en las máquinas, en el acero, en el progreso material. Nada de mindfulness ni conexión mente-cuerpo. Faltaba muchísimo para que esos términos ocuparan portadas de revistas. Pero llega Yogananda a Estados Unidos y empieza a hablar a multitudes inmensas sobre este poder interior, sobre usar afirmaciones para sanar o superar el miedo. Es que fue un pionero absoluto, adelantadísimo a su época. Hay una cita en el texto que es, bueno, fascinante. Dice, la palabra del hombre es el espíritu en el hombre. Es bellísimo, pero da un poco de vértigo, ¿eh? Porque si aceptamos esto, entramos de lleno en lo que las fuentes llaman la mecánica vibratoria de la palabra. Y a ver, yo me pongo en el lugar del más escéptico. Suena poético, pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Esa es la clave. Y para que esa mecánica funcione, los textos son muy claros. No sirve de nada repetir palabras como un loro. Hay 4 ingredientes innegociables. ¿Cuáles son exactamente? Pues mira, son la sinceridad, la convicción, la fe y la intuición. Si falta uno solo en la ecuación mental de quien pronuncia la frase, el mecanismo se atasca. No hay activación posible. Entiendo. A ver, es como intentar disparar una flecha sin tener un arco. O sea, puedes tener la flecha más perfecta y afilada del mundo, que sería la frase exacta, bien elegida. Exacto, la palabra perfecta. Pero sin la convicción y la sinceridad para tensar la cuerda, esa flecha se va a caer al suelo a 1 metro de distancia. Nunca va a llegar a la diana. Le falta la energía propulsora detrás de la forma, ¿no? Lo fascinante aquí es cómo los textos describen el resultado cuando sí logramos tensar ese arco. Usan una metáfora visual muy impactante. Sí, lo de las bombas, qué tela. Eso es. Dicen que las palabras, cuando van cargadas de esos ingredientes, se transforman en bombas vibratorias altamente explosivas. A ver, ahí es donde la cosa se pone un poco intensa, madre mía, porque oyes la palabra bomba y piensas irremediablemente en guerra, en destrucción. Suena casi a misticismo destructivo. Es una reacción supernormal, claro, pero en este contexto no se trata de artefactos de destrucción masiva, son más bien herramientas quirúrgicas de cambio radical. O sea, destruyen, pero para sanar. Exactamente. Estas bombas vibratorias están diseñadas para destrozar obstáculos súper específicos, dificultades muy arraigadas, miedos que paralizan, enfermedades. El texto argumenta que este impacto mueve la fuerza cósmica para dinamitar bloqueos invisibles. Entiendo. Es como una voladura controlada que destruye una presa de hormigón. La explosión no busca hacer daño, sino permitir que el agua del río vital vuelva a fluir hacia donde se necesita. Esa es la imagen perfecta, sí. Vale.
compramos la idea de la voladura controlada para liberar el flujo. Pero claro, si lanzamos estas palabras cargadas de intención, ¿hacia dónde apuntan exactamente dentro de nuestra propia cabeza? Porque la mente es un laberinto, la verdad. Y aquí es donde las fuentes presentan lo que llaman la arquitectura de la consciencia. Describen la mente humana como una pirámide inmensa dividida en 3 estratos. En la cúspide tenemos la mente consciente, que es la superficie más visible y ruidosa, ¿no? Eso es. Y es exactamente el lugar desde donde disparamos la afirmación, la mente despierta. Pero el texto advierte que la afirmación tiene que ser lo suficientemente contundente como para penetrar hacia abajo, hacia el estrato intermedio. Hacia el subconsciente. Que, fíjate, leyendo sobre el subconsciente en estos documentos, hay una descripción que me parece de una precisión emocional brutal. Totalmente. Lo definen como el terreno de los hábitos. Sí, y afirman que cada pensamiento reiterado, ya sea de depresión profunda o de alegría inmensa, corta surcos sutiles en las células cerebrales. Es alucinante. O sea, se adelantan asombrosamente a lo que hoy conocemos como neuroplasticidad. La idea de que los caminos neuronales se fortalecen si los usas mucho. Como un riachuelo que a base de fluir y fluir por la misma montaña, termina tallando un cañón profundo en la roca sólida. Exacto. Y si los pensamientos habituales son de pura ansiedad o miedo, esos surcos se vuelven súper profundos, automatizando las reacciones negativas. Y según esta filosofía, las enfermedades físicas y mentales más obstinadas tienen sus raíces ahí, ancladas en la oscuridad de esos cañones subconscientes. Y luego, sosteniendo toda esta estructura, en la inmensa base de la pirámide, encontramos el tercer nivel, el superconsciente. El almacén mágico de poderes milagrosos, como lo llaman de una forma tan evocadora. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante, porque suena a una tarea verdaderamente titánica. Desde luego que lo es. Si tenemos toda esa capa intermedia llena de surcos profundos, o sea, años y años de resistencia y dudas, ¿cómo se supone que una simple frase logre llegar intacta hasta ese almacén mágico del fondo? Pues es la barrera fundamental. Y las fuentes son muy lúcidas. No proponen una solución mágica de talla única. Introducen la matriz de temperamentos porque entienden que cada persona es un mundo diferente. O sea que la herramienta tiene que adaptarse al carácter de cada uno. Exacto. Dividen las afirmaciones. Por ejemplo, hablan de afirmaciones de voluntad para caracteres enfocados a la acción, que exigen una determinación férrea. Claro, y luego están las afirmaciones de sentimiento, que necesitan una devoción casi palpable para temperamentos más empáticos, y las de razón, diseñadas para mentes más analíticas y lógicas. Es un enfoque súper pragmático. Lo es. Pero aunque elijas bien tu herramienta, según el carácter, cruzar esa frontera subconsciente requiere una técnica impecable. La fase 1, por ejemplo, se centra en la preparación del vehículo físico. Que resulta paradójico, ¿verdad? Para lograr un estado mental tan profundo, el cuerpo es el primer eslabón. Marcan hacerlo justo al despertar o antes de dormir. Son los umbrales, esos instantes donde la mente consciente está medio adormecida y la frontera con el subconsciente es mucho más permeable. Y luego dan detalles anatómicos que sorprenden, como sentarse con la columna rígidamente erguida. Que, a ver, a primera vista, enderezar la espalda parece un detalle menor, una simple formalidad para meditar, y ya está. Podría parecerlo, sí, pero tiene una justificación biomecánica brutal. Una columna encorvada bloquea físicamente la transmisión de la energía nerviosa. Necesitas la espalda recta para que la energía vital fluya sin restricciones. Claro, es la lógica de enderezar una manguera que está doblada. Hasta que no la alineas, el agua no recupera su máxima presión. Y después de esta alineación piden cerrar los ojos, fijar la atención en el entrecejo y exhalar 3 veces. Y aquí llega el reto mayor. El vaciado mental. El vaciado mental, sí. Las instrucciones ordenan desechar deliberadamente toda ansiedad, desconfianza y preocupación antes de empezar. Y a ver, limpiar la pizarra suena lógico, pero aparar la preocupación a voluntad requiere un esfuerzo monumental. Es un requerimiento súper severo, sin duda. Pero la lógica subyacente es que si inyectas una afirmación en una mente que ya está llena de pánico, la vibración se diluye en el ruido y pierde su potencia. Es como intentar escuchar un violín solitario en medio de una fábrica de acero a pleno rendimiento. Tal cual. Y asumiendo que se logra cierta quietud previa, se da paso a la fase 2, que es el verdadero núcleo de este arte, la curva de interiorización, que es un recorrido acústico fascinante. Totalmente.
Empieza en el mundo físico y desciende gradualmente. El primer paso es repetir la afirmación en voz alta. Para usar el volumen y obligar a la mente consciente a prestar atención, anclando los pensamientos que intentan fugarse. Luego, pasamos a la voz suave y lenta, bajando la intensidad. Y el tercer paso nos lleva a el susurro, donde la voz es un murmullo apenas perceptible. Y aquí hay un mecanismo psicológico muy profundo. Al reducir el volumen exterior, obligas al cerebro a compensar ese déficit, aumentando radicalmente el foco interno. Es cerrar puertas hacia afuera para abrirlas hacia adentro. Y esa inmersión continúa en el paso 4, la afirmación mental. Ni siquiera puedes mover la lengua o los labios, solo queda el eco navegando por el subconsciente. Y finalmente alcanzas el quinto paso, el reino superconsciente. Donde la afirmación se funde una sensación física de alegría creciente. En ese instante, la afirmación deja de ser un esfuerzo y se integra. Todo este proceso me evoca muchísimo la imagen del descenso de un buceador de profundidad en medio del océano. Si conectamos esto con el panorama general, la metáfora del buceador ilustra a la perfección el porqué de esta técnica tan exigente. Imaginemos estar en la superficie del agua. Hay oleaje, ruidoso, viento, luz brillante. Esa es la voz alta, la mente luchando con el entorno. Y cuando el buzo se sumerge unos metros, la voz suave, el sonido se amortigua de inmediato. Y al descender más hacia el susurro, la luz cambia y solo escuchas tu propia respiración. Exacto. La afirmación mental sería adentrarse en las verdaderas profundidades. Y llegar al superconsciente es tocar por fin ese lecho marino inexplorado, un lugar de silencio absoluto donde las tormentas de la superficie no tienen ningún poder. Es una imagen bellísima que subraya por qué no se pueden atajar los pasos. No accedes a la quietud del lecho marino si sigues manoteando desesperadamente en la superficie. Para sanar desde la raíz hay que descender en absoluto silencio. Pero pongámonos por un instante en el lugar de quien nos está escuchando ahora mismo. Alguien que hace el ejercicio con muchísima dedicación. Vacía la mente, desciende por la curva, toca el fondo, planta su afirmación. Y a la mañana siguiente el dolor crónico de espalda sigue ahí, o la ansiedad no ha desaparecido mágicamente. Claro, la frustración. ¿Qué dicen estos textos sobre esa frustración tan humana? Ese es posiblemente el punto de mayor fricción. Las fuentes lo abordan introduciendo una norma implacable llamada la ley de la semilla vibratoria. Requiere paciencia absoluta. La metáfora agrícola es brutal, porque una vez que plantas la semilla en el subconsciente, el peor error es escarbar la tierra todos los días para comprobar si ya ha echado raíces. Pero es una tentación casi instintiva. Plantar un deseo de cambio y a las pocas horas querer ver resultados tangibles. Totalmente. El problema es que, al desenterrar esa semilla, con la duda y la ansiedad, interrumpe su gestación y termina muriendo. Las instrucciones piden ignorar por completo las condiciones físicas inalteradas. Es decir, piden mirar de frente a la enfermedad o al problema. Y aún así sostener la certeza de que el trabajo interno ya está dando sus frutos, aunque la cosecha aún no sea visible en absoluto. A esto lo denominan el milagro de la fe científica. Y la contradicción es intencionada. Es científica porque se basa en una ley metódica de causa y efecto. Si aplicas la técnica, hay resultado. Exacto. Pero requiere fe porque el periodo de gestación ocurre en la oscuridad impenetrable de la psique. Tienes que confiar ciegamente en el engranaje invisible. Y para acompañar ese acto de fe tremendo, los documentos proporcionan un archivo, una colección de afirmaciones que destilan una inmensa compasión. Al leerlas, no sientes la frialdad de un manual, sino un refugio emocional. En sanación física, por ejemplo, no suplicas que pase el dolor. No, visualizas y decretas la plenitud. Dices, esta luz divina está presente en todas las partes de mi cuerpo. Estoy sano. Fíjate en la construcción gramatical. No dice estaré sano algún día o espero sanar. El decreto es estoy sano. Ancla la realidad en el presente, restándole poder a la condición física temporal. Igual con las afirmaciones para la mente. Me relajo y dejo de lado todas las cargas mentales. Es pura rendición activa. Soltar la necesidad agotadora de controlarlo todo desde el ego consciente. Pero de todas las joyas de este archivo, hay una que personalmente me rompió los esquemas. Está en la sección diseñada para irradiar a los demás. Dice, ayudaré a los que lloran a sonreír, sonriendo yo mismo, incluso cuando sea difícil. Es preciosa y de una vulnerabilidad descomunal. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Exige una empatía tremenda.
Reconoce que tú mismo puedes estar atravesando una tormenta oscurísima y que forzar una sonrisa supone un dolor inmenso, y aún así, plantea que al convertirnos en un punto de luz para el sufrimiento de otra persona, abrimos misteriosamente la puerta a nuestra propia sanación. Esto plantea una pregunta importante y hermosa sobre la interconexión humana. A menudo concebimos el trabajo interior como una búsqueda solitaria. Sin embargo, bajo esta filosofía, la búsqueda de nuestra propia paz nunca es un acto egoísta. Sanarse a uno mismo para ser un faro para los demás. Exacto. Cuando logras desterrar tu propio terror, dejas de emitir frecuencias de pánico al entorno. En ese sentido, sanar tus aguas internas es el acto más profundo de servicio a la comunidad. Es sobrecogedor. El recorrido que hemos hecho a través de estos materiales ha sido, francamente, un viaje de descubrimientos. Empezamos desterrando la idea de que nuestras palabras son meros soplos de aire pasivos, para entenderlas como bombas vibratorias capaces de demoler bloqueos. Y hemos mapeado cómo deben navegar con precisión y paciencia a través de los traicioneros surcos del subconsciente, hasta alcanzar ese lecho marino. Todo ello sostenido por la paciencia inquebrantable de la ley de la semilla vibratoria, comprendiendo que la siembra requiere quietud y confianza ciega. Al final del día, estas enseñanzas de 1924 funcionan como un espejo que nos devuelve una verdad atemporal. Una que a menudo olvidamos sepultados bajo las notificaciones y el ruido constante. Nos recuerdan que llevamos dentro un santuario inexpugnable. Que la capacidad genuina de reescribir nuestra realidad y disipar el miedo no es algo que debamos comprar fuera. Es un recurso que reside en la quietud majestuosa de nuestra mente y en la devoción de las palabras que elegimos interiorizar. Constituye un poderoso llamado a asumir la responsabilidad sobre nuestro paisaje interior, un trabajo de orfebrería mental valiente y compasivo. Y antes de despedir nuestra exploración de hoy, hay una reflexión que inevitablemente queda flotando en el aire. Si decidimos tomar en serio esta premisa histórica, si resulta ser empírica y anatómicamente cierto que cada pequeño pensamiento corta un surco sutil pero permanente en nuestras células cerebrales. La gran pregunta ineludible. Exacto. ¿Qué tipo de surcos estamos esculpiendo en este preciso instante, hoy, con nuestro propio diálogo interno cotidiano y automático?